Arratsaldeón, buena tarde, buenas tardes a todos los que estáis en este lado del continente europeo, a los americanos, buenos días. Estamos aquí en la recta final de Gastronómica Live, este encuentro que llevamos sosteniendo un mes ininterrumpidamente con sesiones de mañana y tarde, como en los cines de antaño, tratando de hablar de todo lo que nos interesa, con algunos de los protagonistas de este país y, en general, internacionales más interesantes de la realidad culinaria y gastronómica. Llevamos, como decíamos, casi un mes, 56 ponentes, 43 cocineros, más de 23.000 sesiones reservadas, inscripciones de 45 países y lo estamos pasando estupendamente, pero esto, como todo, llega a su final. Nos vamos a reunir en este último café con Elena Arzac, Hilario Arbelaiz, Javier Olleros y Lluís Barnils, pero antes de empezar vamos a poner un vídeo resumen con algunas de las cosas más interesantes que se han contado a lo largo de este Gastronómica Live, que no deja de ser otra cosa que el aperitivo de lo que va a ser Gastronómica, San Sebastián Gastronómica en el mes de octubre. Adelante, resumen. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenidos a este primer encuentro de Gastronómica Live. ¿En qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque todos decimos, bueno, tenemos que cambiar, pero ¿a qué estamos dispuestos no a cambiar? El menú más corto y, consecuentemente, una baja de precios. He decidido abrir a Poniente y poner una fecha, pero necesito contar que el 2 de julio pues la tripulación vuelve. El nuevo lujo puede estar en cómo hace el hotel para que te llegue la comida y la bebida sin contacto. En saber que un silencio puede decir muchísimo más que muchas palabras, en ser consciente de que detrás de esa experiencia de servir un vino tiene que haber sobre todo un gran respeto a quien está sirviendo, de que no puedes recomendar un vino sin antes haber escuchado. Lo que está enseñando a nosotros hoy la pandemia es que, hombre, podemos vivir sin fútbol, pero no podemos vivir sin agricultores. No podemos tener que gente muerta de hambre en ciudades y esperando en largas colas en bancos de alimentos y que por el otro lado estemos desperdiciando producto que nadie está recogiendo porque simplemente no hay nadie que les compre a esos agricultores. Ahí tendría que venir, por ejemplo, el Estado, que para eso tenemos gobierno, venir y tener un programa para comprar ese excedente que están produciendo los agricultores, el cual no tiene salida. Esa frase de Josep Pla, ¿no?, que decía que la cocina es el paisaje en la cazuela. Bueno, ya estamos todos aquí, bienvenidos. Muchísimas gracias por subiros a este barco, que los tres sois de territorios marineros, unos de más de la costa y otros un poquito más del interior, pero bueno, cerca, lo suficientemente cerca para que os llegue el pescado en perfectas condiciones. Galicia, Euskadi, Cataluña, el famoso Galeusca, que ha coincidido geográficamente así, no por esas procedencias, sino porque a la hora de encontrar restaurantes en donde pudiéramos hablar de cocina sincera, de producto de proximidad, en algunos casos con una historia larguísima como restaurantes y como casas o como persona al frente de la misma, caso de Hilario, que lleva allí, ahora nos dirá cuántos años, pero como más de 50, que son ya bastantes años. Uno más, 51. Pensábamos que podía ser una alineación perfecta para hoy poder discutir de un tema tan interesante como es lo que tiene que ver con productos, productores y eso que llamamos cocina sincera, que si siempre ha sido la que vale, quizás en estos tiempos en los que la gente va a mirar más cuando sale a un restaurante, qué hace, qué busca, probablemente todos nos hemos mirado a nuestro interior y vamos a valorar más las cosas de verdad, ¿no? Entonces, no hace falta mucha presentación, lo vuelvo a repetir, vuestros nombres y nos arrancamos directamente con una pregunta para todos
en relación con este tema del que hablábamos, de la sinceridad y el producto en vuestras casas. Ahora que todo el mundo habla de producto, así sea realmente una relación intensa con los que lo producen o simplemente sea una frase o sea una herramienta de marketing. Elena Arzac, ¿cómo estás? Hola. Alto de Miracruz, estás en Donosti, espero. Sí, encantada de estar aquí con todos vosotros y poder compartir pues todos los temas que se ponen encima de la mesa. Perdona, no, me acordaba de ahora que se habla tanto de los pequeños productores y de la cercanía, luego nos contará Javi Olleros cómo está organizando su restaurante y la relación con ellos, pero me acordaba de la relación ya en los tiempos en los que el Toita era joven y aparecían por allí, por el bar, pues los jubilados y todos los que andaban pescando y aparecían directamente a llevaros los mejores veguiaundis o las mejores verduras que bajaban de Ulía, ¿no? Eso ya era, esa relación estrechísima con el producto ya la teníais en aquella época. ¿Cómo es ahora eso en Arzac? Sí, bueno, sigue siendo muy importante el producto, lo que más. Bien, es verdad que mi padre Juan Mari, que también me ha dicho que os salude sin falta, él siempre ha querido tener el mejor producto. Su madre, mi abuela, mi amoña, como se dice aquí, Paquita, ella también tenía el mejor producto y además ella no conocía ni el término sostenibilidad ni nada de eso, pero ella ya era muy sostenible. Ahora tenemos una relación muy directa con el mercado porque esos pequeños productores ya venden en los mercados, entonces sigue siendo un producto muy, muy exquisito. Evidentemente es un producto que hay que pagarlo porque hay que ver todo el esfuerzo que hay detrás. Y sí ha cambiado un poco la relación entre el productor y el comprador, es decir, los de los restaurantes, porque ellos lo que sí quieren es que te involucres más en su historia, que vayas a ver lo que hacen, que les hagas caso. Ellos han evolucionado en el aspecto de, son más técnicos, pero el fondo sigue siendo el mismo, la excelencia, y eso no sigue cambiando. Y además, ellos, si hay algún problema, te lo traen a cualquier hora, van al mercado, lo cogen. Eso, yo, por ejemplo, con el pescatero, es increíble, ya puedo estar en cualquier parte del mundo, que yo le puedo llamar a cualquier hora y decirle, oye, dime cuál es el pescado X. Y él te dice el similar que hay, por ejemplo, en las aguas vascas, ¿no? Y eso no tiene precio. Y esa relación seguirá siempre para tener un buen restaurante. Yo creo que es la clave de todo. Es probablemente uno de los grandes activos no personales o no del restaurante, más allá del edificio, está toda esa red, ¿no? Que es capaz de construir y mantener y sostener, ¿no? Sí, y además digo que tú tienes que tener una calidad garantizada, no que tengas un día. Por eso solemos tener varios proveedores para el mismo producto. Y es muy, tienes que cuidarles mucho, tienes que entablar una cadena con ellos, una amistad, para que ese vínculo no se rompa y así conseguirás la excelencia. Decirles, mira, he traído unas semillas o me han regalado estos tomates, o ellos siempre están deseando ayudar, pero vuelvo a decir que también dicen, oye, a ver cuándo vienes a ver lo que hago, ven a mis huertas, ven, cualquier cosa que les preguntes, quieren que vayas al mercado a ver. Es increíble, no hay otra más, es que al final se nota en el producto y se nota un montón. Pero digo que ya el proveedor es como si fuese parte, o sea, y es parte de tu equipo y parte de la casa. Entonces, no puedes prescindir de él y también vuelvo a decir que, por suerte, no, bueno, me imagino que seguiremos igual, pero hasta ahora todos los que estamos aquí presentes trabajamos bastante bien. Necesitamos una cantidad que para ello necesitas un compromiso y eso es así. Muy bien, gracias, Elena. Hilario, ¿tú tienes algún productor que lleve cuántos años? Si tú llevas 51, ¿hay con alguno que tienes una relación larga como un matrimonio? Bueno, en primer lugar tengo que decir que nosotros, por suerte, hemos nacido en un caserío, ¿no? Y el primer conocimiento, vamos a decir, de la huerta y de las plantas y de los productos y cuándo se siembra y cuándo se recoge,
lo conocimos desde pequeño en casa, ¿no? Mientras estábamos estudiando veníamos y en las tardes teníamos que ir a la huerta, ¿no? Con los padres. Y entonces ese es el primer conocimiento que tuvimos y quizás esto es lo que nos ha valido también en el futuro, que es muy importante, ¿no? Conocer un poco la materia prima, el producto. Estáis hablando que quizás para mí y para nosotros, para Zuberoa, ha sido lo esencial, lo más importante, pero en muchos casos, y yo creo que es la cocina un poco, vamos a decir, que viene de mi madre, vamos a decir, y esa es la que me ha transmitido a mí su cocina y esa cocina tradicional vasca, que en su día era una gran cocina y sigue siendo. Lo único que nosotros, después de tantos años, que tenemos que hacer es un poco, como dice, la tradición es transmitir a los que vienen por detrás para que no se pierda, ¿no? Y que esa cocina se convierta en una cocina, en el caso nuestro que es vasca, regional o la del terruño, como decían los franceses, ¿no? Lo que hace es defender un poco los productos nuestros, los locales y los que verdaderamente cada vez todo el mundo parece que se está hablando más de esto, porque sí hubo un momento en cuanto empezó la nueva cocina vasca, que hubo un momento entre cocineros o periodistas que la cocina tradicional no fue tan bien vista, porque parecía que se había anclado uno, ¿no? En esa cocina, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestro caso hemos seguido un poco con esa idea, pero también dentro de esa cocina tradicional evolucionando, más que sofisticando el producto, dándole una evolución para que esa cocina no se pierda. Y yo creo que esto es una parte esencial en nuestro trabajo, en nuestra forma de ver las cosas, que el producto sea esencial, que no hagamos una cocina demasiado complicada si el producto es extraordinario. Y como has dicho antes, tenemos en los 4 que estamos aquí unos productos extraordinarios al lado nuestro, es haciendo una cosa más bien sencilla, pero bien hecha, en el cual lo que hacemos es enriquecer y alimentar ese producto en un gran plato y en un gran, o sea, que sea también un poco el ejemplo del tipo de cocina que tú quieres, que a la vez guste y que tu gusto personal, alimentado con el conocimiento técnico también a través de los años, se convierta, no que sea una cocina tradicional sencilla, simplemente que sea una cocina tradicional muy arraigada, sin perder las raíces nuestras de nuestra cocina, para que se enriquezca todo el patrimonio de gastronomía. Lluís, en vuestro caso, en el Sellete Mata de Pera, ¿cómo funciona el aprovisionamiento de ingredientes y eso cómo llega a las cartas? A ver, ha habido fui un cocinero autodidacta, pero hubo un tipo que a mí me influyó mucho, que fue Santi Santamaría. Y claro, él hacía una cocina pues básicamente de proximidad del Montseny, del puerto de Arenys, de la lonja de allí y eso, ¿no? Y en nuestra casa, donde está la terraza, antiguamente era el huerto. Quiero decir que lo del huerto lo he mamado desde pequeño. Y ahora pues tenemos una serie de pequeños productores cercanos pues que nos aprovisionan. Y lo que pasa es que el problema que teníamos antes es que no nos aportaban una regularidad y ese era un problema. Ya estoy hablando de hace 15 años. Eso se ha solventado en estos últimos tiempos, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque a veces el país me decía, bueno, ¿y a qué precio me vas a pagar los tomates? Y yo le decía, mira, si estoy dispuesto a hacer 50 kilómetros para venirte a buscar 10 kilos de tomates y invitarte a desayunar, ¿cómo te voy a discutir 1 euro más o 1 euro menos o lo que tú digas? Yo quiero los mejores y acabados de sacar de la mata, que no tiene nada que ver como a veces los traen en los supermercados y todo eso, bueno, o en las tiendas que los tienen en cámaras y todo eso, ¿no? Luego, pues el pescado nos lo traen desde la lonja de Blanes y tenemos aquí en la comarca las maravillosas mongetas del Ganchet. Tenemos aceites y nos aprovisionamos de aquí, de mercado totalmente de proximidad. Los platos que hacemos en casa no es una cocina extraordinaria, pero el producto es el mejor que encontramos, la verdad. Y yo me lo paso bien porque yo soy el que voy a comprar ahora. No tengo que cocinarlo, pero lo compro yo.
O sea que eso sí que es un lujo, ¿no? Esto, la realidad de ir al mercado que tanto se vendió y luego era imposible de sostener, ¿no? No, pero es que, por ejemplo, yo había ido durante 20 años a comprar a la boquería, ¿no? Y ibas allí a las 8 de la mañana y había ambiente de cocineros, desayunábamos juntos y ahí habían payeses. Pero llegó la historia turística que se lo llevó todo por delante y llegó un momento que parecía que molestabas en vez de ser un cliente bueno, ¿sabes? Bueno, luego igual hablamos de mercados. Sí. Javier Olleros, Culler de Pau, ahí el rol que en vuestro proyecto juegan los productores cada vez es más importante, si siempre lo ha sido, y no es simplemente de un aprovisionador, ¿no? Tenéis con ellos una relación especialmente estrecha a la hora de qué cultivan, cómo funciona todo ese, si me permites, pequeño ecosistema humano en un pueblo pequeño que estáis tratando de construir, que un poco tú lideras, ¿no? Primero, buenas tardes a todos. Es un honor estar con personas que admiro y respeto mucho en la profesión y compartir con ellos. Lo que tú hablas de la relación con los productores y de ese micro ecosistema que creamos aquí en Culler de Pau, con sus complejidades, como para explicarlo así de forma muy concisa, porque es una forma, en el fondo, de vivir. Yo creo que explicar nuestra relación con el productor es lo mismo que explicar nuestra relación con el producto, con el entorno, con la tierra, el por qué. Pues es esta forma de vivirlo. Yo también voy al mercado cada día de forma ahí rigurosa. ¿Y qué nos da a nosotros? ¿Cómo somos capaces cómo se generan las relaciones de confianza con los productores? Pues escuchando mucho, acompañando mucho y tratando de aprender y de aportarles también, lo decía Lluís antes, y de respetar, ¿no? De respetar y de que tú entiendas que forman parte vital de este todo que es un restaurante, ¿no? Que es un restaurante, que es una forma de vivir y a partir de ahí se establecen esas relaciones, ¿no? ¿Y cómo? Con el tiempo, no de un día para otro, no por decir que eres su mejor comprador y no solo por teléfono. Es decir, al final, como las relaciones humanas que llegan a un buen fin, ¿no? Y entendiendo muy bien que ellos están para vender y nosotros estamos para comprar, pero sobre todo conociendo. En Culler de Pau llevamos 10 añitos funcionando de esta forma, continuamos, creo que con todos, sin el creo, con todos los productores con los que tuvimos una cierta relación ya desde el principio, donde nos entendimos bien y donde nos aportamos y colaboramos entre los productores y nosotros, pues siguen en esa red. Es quizás el esqueleto de esa red que va creciendo en Culler de Pau. Para nosotros es vital, esta es la fuente de conocimiento, es el que te da pistas, es el que te enseña esa parte que tú a veces no llegas, aunque eso, tenemos nuestra huertita y nuestra relación con el entorno que te va dando también pistas, tú necesitas su información, pero ya no solo para cocinarlo, ¿no? Sino para entender sus circunstancias muchas veces y para entender que la naturaleza y que el campo no es esa máquina perfecta donde tú le das a 2 teclas y tienes la producción que quieras. Esto es difícil de explicar, pero sí creo en esas relaciones con el tiempo, con generosidad, con respeto y entendiendo que te aportan mucho, no que tú eres el ser superior y te deben cosas. Ahí es donde, en el fondo, creo que el resumen es buscar ese equilibrio, ¿no? Y esa compensación donde tú ves lo necesarios que son y lo que te aportan en la propuesta y en el restaurante. Tenemos una relación muy chula, hacemos charlas con ellos, tratamos de ir a sus casas, tratamos de ir a sus huertas y tratamos de ir al barco a hablar con el marinero.
Y esto lo que hace es acercar no solo al cocinero que cree en esto y al restaurante, sino al colectivo, a la parte del equipo, que tengan esa sensibilidad cuando escuchan, cuando ven las manos del marinero, cuando ven esa cara rasgada del sufrimiento y también de las alegrías que le da el mar, pero sobre todo del tiempo. Esto no se ve solo en alguna revista y en internet. Hay que acercarse un poquito a estos proyectos que son, para mí, son vitales para eso, para tener esta información y para ser feliz también trabajando, pero sobre todo para buscar ese equilibrio. El producto, sí, es quizás un punto de partida, es quizás también ese eje que mueve un poco nuestra cocina y es el instrumento y la herramienta perfecta para que esa idea se concrete de alguna forma. Somos cocineros gracias a la naturaleza. Yo insisto y más ahora, insisto en los equilibrios y hace falta pues dar mucho de cada uno para que esos equilibrios sean justos, entendiendo el valor del conjunto. Yo creo que esto tendríamos que reforzarlo de alguna forma en la gastronomía, ¿no? Porque es bueno y es fortalecer un poco nuestro oficio, ¿no? Cuando estamos hablando últimamente hablo hasta hace 2 meses y medio, ahora ya solo hablamos de una cosa, pero hasta hace 2 meses y medio, cuando veníamos hablando de la situación en general del campo, del mundo rural, las dificultades que tiene para sostenerse, etcétera, se hablaba siempre de qué planes, aparte de poner dinero, se podían acometer para poder rentabilizar, para que la gente volviera, para que eso tuviera sentido. Probablemente el cambio de rol de un productor, la conciencia profesional que crece cuando de repente no es alguien que produce algo anónimo, sino acaba siendo alguien con nombre y apellidos, y él se siente que lo que está haciendo es participar de algo que el mundo de las ciudades valora, ¿no? El mundo de la gastronomía. Pienso en, yo qué sé, Ricard Camarena y su famoso productor con el que aparece en todas partes, que ya es uno más del equipo. Ahí se está produciendo también una especie de devolución, de agradecimiento, de energía, de ayuda real del mundo de la cocina a ese mundo rural del que de otro modo se está aprovechando, ¿no? Se genera ahí una relación bastante simbiótica. A mí me parece genial. Elena, uno de los momentos en los que todo este discurso del producto llega a un cuestionamiento es cuando se plantea frente a la cocina universalista y la utilización hasta hace poco de cualquier ingrediente del mundo, allá de donde fuera, si te permitía hacer el plato que habías soñado, frente al otro extremo que era la cocina o el kilómetro cero, que es autolimitarse o no utilizar productos de más allá de lo que ocurre alrededor de tu casa. Ante este debate, ¿vosotros cómo os movéis? ¿Hasta qué? Porque Arzac muchas veces dice que trabaja producto vasco, pero ¿hasta qué punto tenéis os autolimitáis o no? ¿O esto no es importante? ¿Os parece que a veces los radicalismos no son buenos? Bueno, primero somos de la opinión que cada uno tiene que exprimir su manera de cocinar y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Por supuesto, damos por válido el respeto al producto y nosotros lo que hacemos es, para hacer nuestros platos, por un lado, lo que es la materia prima, lo que es el producto fresco, intentamos que sea, por llamarle kilómetro cero, de cercanía, primero porque conoces al productor, puedes hacer un seguimiento del producto, de la calidad, de la frescura y, por ejemplo, si no te gusta cómo es el pescado, le llamas y te los vuelve a buscar. O te has equivocado en la talla o que no es el producto que tú querías. Eso, si lo traes de fuera, es bastante complicado. Segundo, hay que ayudar a los productores locales porque sin nuestra ayuda ellos no pueden continuar, ni nosotros sin ellos. Es un intercambio entre ambos. Y luego, relacionando al producto, nosotros diferenciamos entre el producto que puede viajar o no. Por ejemplo, ya sé que mi padre siempre ha dicho, ¿no?, que en el área del Mediterráneo siempre hay, por ejemplo, mejores tomates, les da más el sol, pero nosotros preferimos utilizar los nuestros por eso mismo, porque
controlamos la cadena. Pero luego hay una serie de especies, el ser humano siempre ha podido negociar y ha hecho intercambio con las especies. A ver, el curry puede viajar, sí, en buenas condiciones, que puede llegar perfectamente con un aroma increíble, bien envasado, ¿no? Hacemos una mezcla entre lo que es el producto fresco y lo que permite el viaje. La sal de Hawái, desde luego, en Euskadi no la tenemos. Tenemos otros tipos de sales que también son maravillosas, que las utilizamos también, ¿no? Queremos ofrecer sabores al cliente que para él siguen siendo desconocidos. No hay que dar por hecho que la gente conoce todo, pero también nosotros, respecto al estilo de cocina que practicamos ahora, hacemos una cocina que ya la llevamos diciendo desde hace tiempo, que está basada en el producto y con una aparente simplicidad o sencillez, que parece muy sencillo, pero luego ha tenido un pensamiento, ha tenido un trato especial, ha tenido una cocción o una manipulación hasta un límite que no queremos sobrepasar para que no esté excesivamente manipulado, y lo combinamos pues con sabores que nos resulten interesantes, que muchos también los traemos de los viajes que hacemos de trabajo, ¿no? O sea, para mí viajar es muy importante y ver cosas y aportar sabores que pueden viajar para hacerlas conocer a la gente. Hilario, en vuestra casa, ¿cómo va esa relación entre los productos cercanos y la posibilidad de tener productos de todo el mundo? Frutas tropicales o, hablamos, especias o cualquiera de esos ingredientes que nos eran desconocidos hasta no hace muchos años. Bueno, hay una cosa clara, que es que la cocina también es libertad y el cocinero tiene que ser un hombre libre, ¿no? Puede tener sus propias ideas, sus propias normas, porque es lo que más le gusta, y por supuesto a mí la cercanía y esa cocina tradicional evolucionada, y como ha dicho Javier, una cosa que ha utilizado dos palabras, en este caso tanto productores como mi cocina. Yo siempre he dicho, ¿cómo es la cocina de Zuberoa, de Hilario? De hecho, siempre he buscado ese equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, Y entonces, y en cuanto a los productores, siempre he dicho, y con los productores, mira, son 51 años, he conocido, ya es el tercer pescatero, primero uno porque se jubiló, el otro desgraciadamente murió, y ahora estoy con otros 3 hermanos que son también, y con ellos lo que siempre he tenido es confianza. Primero nos hemos conocido en los mercados, ellos han visto y conocen exactamente lo que yo quiero cuando no he podido ir al mercado, entonces esa confianza es fundamental. Entonces, ese productor anónimo que venía a la ventana hace años, ya hoy en día no existe, primero porque legalmente no lo puede, y tampoco podemos nosotros como empresa. Entonces, estos, como ha dicho Elena, ya van al mercado y en ese mercado ya están siendo las cosas o las compras totalmente administrativas en todos los sentidos. Tú vienes con el producto que quieres, conoces quién es el que está vendiendo, quién es el que ha estado trayendo del monte, los hongos en la época, las sishas, los guisantes ahora. Antes así exactamente era, pues te venía uno a la ventana, lo cogías, pero desde hace años esto ha cambiado y totalmente estamos en un mundo ya totalmente moderno en el cual la cocina, los productos tienen que ser así, y también la parte administrativa, que es la que después tiene que compensar con todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, más que nunca, estamos mucho más al día que hace años, y esto es lo que en realidad va a beneficiar, porque lo que nunca podemos olvidar es que nuestras cocinas, nuestros restaurantes, o como los bares se suele decir, los bares son baruchos, los restaurantes son restaurantes, pero no se dan cuenta que son tan empresas como puede ser otra empresa que no sea de hostelería, pero se les trata como empresas totales a nivel administrativo en muchos casos, y la hostelería parece que es la que tiene todos los pecados del mundo, que parece que con 26 o 30 o 35 empleados que puedas tener, sigue siendo un restaurante y no una empresa, ¿no? Entonces, por eso he dicho antes que tanto los productores, con esa confianza que tenemos en ellos, que están en todos los sentidos, administrativamente y como producto también, esenciales y del momento y de las estaciones, que es lo que verdaderamente es cuando mejor están y cuando enriquecen verdaderamente el plato que tú quieres hacer. Entonces yo creo que en este sentido lo que hemos hecho todos es ganar, pero también todos tienen que estar a la altura de que tienen que saber lo que somos en realidad, que somos también empresa, aunque sea de hostelería.
Bueno, espero que esté escuchando algún ministro, que creo que le vendría bien esta explicación, porque no lo debe conocer con suficiente profundidad. De hecho, le podemos invitar a que visite vuestras casas y aprenda un poco cómo funcionáis como empresas. Y por si acaso no lo escucha, ya haremos después unas noticias contando lo que estáis diciendo. Luis, en vuestro caso... Perdón, Hilario, sí. No, yo creo que esto será seguramente el pan de cada día, lo que estamos hablando entre nosotros, pero que quizás deben de saber todo el mundo, pero parece ser que incluso no los políticos o la gente a veces, que es un poco, se menosprecia esta empresa, que parece que todo es dar de comer y dar de beber y que pasen un momento feliz y que sea placer total, es felicidad total, pero parece que ya se acaba ahí, pero no, somos algo más. Por eso que es una cosa, yo creo que es a veces mucho más serio que lo que verdaderamente se cree la gente. Y yo creo que estarán de acuerdo en este tema. Totalmente. Bueno, yo creo que sí, aquí habría pleno acuerdo de todo el sector, como se dice ahora. Luis, ¿vosotros cómo os manejáis en esa relación de producto local, no producto, autolimitante? ¿Con esas inspiraciones de Santi Santamaría han sido muy rigurosos o no? ¿O también tienes tus pecadillos? No, a ver, nosotros no hacemos una cocina, el Seller no hace una cocina de modas. Tenemos aquí nuestros clásicos y eso sí, de rigurosa temporada. Y porque hay cosas que no tienen sentido, como traer la Melanosporum de Australia a servirla en verano, ¿no? Hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y a veces hay sitios, bueno, lugares, siempre quieren ser los primeros en tener el producto fuera de temporada, ¿no? Los primeros siempre, ¿no? Aquí, pues cuando toca y es muy importante, no sé, por ejemplo, ahora pues en la primavera las cocochas las hacemos con guisantes y por ejemplo en septiembre las hacemos con sisas, que es su tiempo y los productores que tenemos ya nos preguntan lo que tienen que vamos a gastar por lo que tienen que plantar, ¿no? Y tenemos una relación de amistad de muchos años y eso nos ayuda mucho. E incluso antes, cuando no había el estrés ese tanto, bueno, no tenía tanto trabajo y te ibas al mercado, montabas platos en el mismo mercado, no tenía los platos del día, no veías esto, veías lo otro, y era rigurosa temporada. Y eso se ha perdido un poco en ese sentido, ¿no? La inmediatez de esta. Pero bueno, ahí vamos. Sabemos lo que quieren nuestros clientes y es lo que les damos, la verdad. Y hay productos que a veces no puedo alcanzarlos por precio, lo que decía Hilario de que también es una empresa, porque sé que mis clientes no los van a poder pagar eso. Y luego eso te limita según qué cosas que tú quizá querrías hacer, pero si no las vendes, que incluso estos últimos tiempos Ferran Adrià ha estado hablando sobre todo de gestión, porque al fin y al cabo un restaurante es un negocio y si no salen las cuentas, mal asunto. Bueno, ya tengo aquí mi hijo de economista que nos da con el palo, así que... Está bien, está bien. El palo y la zanahoria, las dos cosas siempre vienen bien en la vida. Sí, no. Javier, ¿en tu casa quién lleva el palo y quién lleva la zanahoria? ¿Amaranta lleva...? Sí, y los peques, pero tratamos también de buscar equilibrios ahí. Sí, en ese tema vosotros sí tenéis un planteamiento un poco más radical a la hora de cocinar con lo que tenéis al lado sin buscar. Es decir, tu cocina es mucho más creativa. La gente viene buscando la cocina del Seller, no viene a buscar un producto concreto, en general, quiero decir. No voy allá porque quiero comerme un lubricante o porque quiero comerme un pescado determinado, ¿no? Yo voy a ver qué es lo que al ser una cocina mucho más creativa, tiene más peso toda la elaboración, quizás, ¿no? Que el producto. Sí, lo que a veces no tiene sentido. Aquí aplicamos esto también, el sentidiño, ¿no? Este sentido que tenemos los gallegos, que es para entender que lo que tenemos cerquita y nos influye, nos está dando pues información para poder cocinar. Y hay cosas que
que no tienen mucho sentido que crucen tantos kilómetros, ¿no? Tiene sentido que tú compres la manzana cerquita y que llegue fresca, que el pescado de los marineros de Bajura, de mi pueblo, que llega el pescado vivo. Yo creo que es una cuestión también de, pues eso, de sensibilidad, de trabajo, por supuesto, que a veces nos olvidamos que todo esto también es trabajo, que es acercarte, que es ir al mercado y tampoco nos cerramos a productos que viajen. Lo decía Elena, si viajan bien e incluso hay algunos que pueden mejorar en el viaje, perfecto, pero sí lo que intentamos es, bueno, al principio cuando empezamos pusimos ahí una línea roja, intentar buscar nuestro carácter y personalidad, de a ver lo que tenemos cerca, porque a veces el primer impulso de modernito, por mí hablo, de cuando montábamos el restaurante decía, hostia, hay que mirar lejos para ser diferentes. ¡Oh, qué error! A los 10 segundos estaba pensando en otra cosa. Para ser diferentes y para tener personalidad tengo que buscar cerca. Y curiosamente a veces las cosas más interesantes están más cerca de casa de lo que creemos. ¿Por qué tenemos ciertos impulsos de llevarte a un lugar desconocido? Que tenemos que entender que el cliente, o por lo menos a nosotros nos gusta entenderlo así, quiere saber dónde está y cuándo está en nuestra casa y comiendo. Entonces, y mira, con esta filosofía, con esta forma de funcionar, buscamos la excelencia. Si yo aquí solo encuentro piedras y no le saco partido, tendría que buscar el recurso por ahí por fuera. Pero curiosamente, con esta forma de funcionar, pues ahora, a los 10 añitos, 11 años que cumplimos, seguimos encontrando productos cada vez más cerca de casa y cada vez más interesantes. Yo creo que hay que pensar en cómo consumimos, ¿no? Y esto, en los tiempos que corren, creo que va a ser una de las grandes preguntas, ¿no? Que tenemos que hacernos todos para intentar darle de verdad, si queremos, que ahí es donde todos tenemos que pasar a la acción y dar un poquito, si tiene sentido que aparezcan en nuestras casas ciertos productos que no creo yo que una manzana que venga del otro charco venga de un comercio justo. Entonces, todo es cuestión de sensibilidad. Y después también hablando del producto, no sé a veces qué es producto, ¿no? A veces hay esta confusión de que las jerarquías mandan, ¿no? De que si una casa no tiene un gran rodaballo, cuidado, el rodaballo tiene sus épocas, el de rodaballo cuando desova y cuando tal, está flojo, no tiene grasa y chao, no vale. Y ese rodaballo va a estar en la carta con el mismo nombre. Entonces, yo creo que es cuestión de darle el valor. Nosotros trabajamos mucha verdura. Incluso el otro día hablando con un chico que está con nosotros y que estoy colaborando con él aquí en estos días parados, que se llama Manu, que es sevillano, me decían a mí, muchos clientes en otro restaurante, que en Culler no había producto. Aquí hay una obsesión por encontrar esos colores en el producto, pero para nosotros la hierba recién recogida una horita antes de la huerta y puesta en un plato es tan importante como ese producto principal que podemos entender. Una cebollita de Vilanova, de una semilla autóctona, de un paisano que nos la cuida desde hace 5 años y que nos la da durante 3 meses, para mí eso es una joya. Después, si tú te dejas llevar un poco porque quien decide es la naturaleza y es los recursos que tienes cerquita, se abre el abanico y el abanico llena de diversidad, tanto nuestras cocinas como el respeto al territorio. Para mí una hierba es tan importante como un rodaballo, te lo digo en serio, y eso es producto. Después está en la armonía, en cómo tú los combinas y donde está el conjunto que sea redondo y que te haga soñar. Pero yo creo que a veces aún tenemos esos prejuicios y a veces ciertos complejos también de pensar en el producto con las jerarquías y yo creo que bueno, esto al final nos limita porque vamos a dejar de mirar productos que pueden ser interesantes. Bueno, hay otro argumento más que completa todo lo que venías diciendo,
para una sociedad tan urbana como es la de este país, donde el grueso de la población vive ya en grandes urbes, se da la circunstancia también que para ellos es más cercano un bol de ramen o muchas veces cualquier cocina internacional, que muchos de esos productos naturales mucho más sencillos para ellos son mucho más sofisticados y son mucho más desconocidos, ¿no? Que a veces hasta en lo que tiene que ver con el descubrimiento que hacemos con el producto local, a veces es absolutamente sorprendente. Habéis hablado todos un poco del sentidiño y del Sein, el sentidiño ese que nos viene también a todos, y de fondo siempre hay un personaje que va adquiriendo cada vez más protagonismo. A lo mejor durante una época nos olvidamos de que era el principal de todos en la obra, ¿no? En aquel momento en el que los cocineros pues os convertisteis en lo que ahora sois, ¿no? Como colectivo, no diré lo de las estrellas del rock, que ya se ha dicho 200.000 veces, pero sí en un colectivo, en un rol muy diferente, ¿no? Yo hace un par de años ya le oí a Elena Arzac el primer reconocimiento público de que igual había que mirar un poco más, no a la creatividad de uno, sino a lo que quiere el comensal, ¿no? Que ese era el planteamiento histórico de la cocina, pero que durante unos años un poco se suspendió. Y no con estas palabras, pero Elena hacía ese pequeño mea culpa diciendo, está bien nuestra creatividad, pero igual está bien que pensemos un poco también en su disfrute. Lo que ha ido pasando en los últimos 2 o 3 años, a lo mejor te estaba dando la razón, Elena. Y parece que ahora todo el mundo dice que pensemos un poco más en san comensal. Y en esto sé que hay restaurantes que nunca lo han olvidado, ¿eh? No digo que todos los casos sean iguales, pero sí que un poco en el mundo de la alta cocina era como, estas son mis circunstancias, estos son mis ritmos, esto es lo que hay, si quieres vienes y si no hay gente, todo el mundo que quiere venir. Bueno, lo que hablábamos el otro día de René Redzepi antes de cerrar, no doy mesas impares, solo doy a mesas pares. O sea, habíamos llegado a ese punto de exageración como olvidándonos de que el restaurante se construía también con la gente que venía. Entonces, vamos a hablar de San Comensal. ¿Qué me podéis aportar cada uno de San Comensal? Sí. A ver, yo que he nacido en una familia hostelera, 4ª generación, en mi casa pues siempre se ha tenido muy presente al cliente, ¿no? A mí me gusta, yo estoy para el cliente, igual que han estado las anteriores generaciones. Entonces, para mí el cliente siempre ha sido muy importante y quizá hubo un momento que el cliente sí que cambió porque adquirió más conocimiento y se dejaba llevar por nosotros. Pero llegó un momento que a mí imponer, para empezar, no me gusta. Segundo, yo no quería imponer, oiga, usted va a comer esto porque sí. Una cosa es cómo tienes que gestionar tu restaurante y a lo mejor no puedes tener 17.000 ofertas como había en las cartas antiguas. Algo hemos tenido que limitar, pero, por ejemplo, yo no quiero obligar a nadie a comer ostras si no le gustan. Entonces, para mí el cliente, a mí me gusta ponerle la silla, ¿qué tal está usted? O sea, digo, esa como hospitalidad, es un término inglés, pero a mí me encanta ese término porque realmente yo es lo que he aprendido, que nosotros estamos para el cliente, evidentemente, siempre con un respeto. Y luego también he notado, respecto a eso, que sacando conclusiones de todo lo que habéis estado hablando, que me ha encantado porque cada uno tiene un punto, al final todos coincidimos en muchos términos, pero digo, ¿cómo han cambiado los restaurantes, ¿no? De cuando yo tenía 20 años, ahora, ¿no? Antes eran todos un poco parecidos, que todos estaban cortados un poco por el mismo patrón, todos teníamos los mismos manteles, las mismas vajillas. Era un poco, todos tirábamos por el mismo hilo, ¿no? Ahora todos, yo creo que cada uno, que es el futuro que va a haber, cada uno exprime su personalidad. Uno quiere ser más local, es más local. Uno quiere ser un poquito más, a lo mejor, universal, lo es, ¿no? Yo creo que ya no hay una regla concreta, sino hay una regla del bien hacer. Y yo creo que eso es lo que va a perdurar durante unos años y, como bien habéis explicado todos, muy directos y muy cercanos a la naturaleza, porque si no, nos cargamos el planeta. No solo los cocineros, sino todos, ¿eh? Esa es mi opinión. Hilario, tu cocina es la tuya y por más que hayan soplado vientos en un sentido o en otro, no te has movido. Incluso en algún momento
cuando te quitaron la segunda estrella, alguien te decía, Hilario, te tienes que mover, tienes que hacer otra cosa, pero tú siempre has dicho que esto es lo que hace Zuberoa, lo que le gusta a sus clientes y eso es lo que ha seguido haciendo independientemente de lo que dijeran las guías, los periodistas, etcétera. Yo sé que para ti eso del cliente es muy, muy importante, pero háblanos un poco en torno a cómo trabajas ese planteamiento y en el día a día de Zuberoa, ¿qué peso tiene? Bueno, yo siempre lo he tenido claro. Yo creo que cada persona tiene que ser fiel a sí mismo. Yo creo que esto es una cosa fundamental en lo que uno va a ser en la vida y lo que va a querer hacer en la vida, ¿no? Como ha dicho Elena, en cuanto a los clientes, me parece que los clientes es lo máximo que puede tener un cocinero, porque sin clientes, hagamos lo que hagamos, no somos nada. Entonces, siempre es importante un poco saber qué es lo que verdaderamente le gusta y no le gusta al cliente. A mí me duele mucho que de 10 personas, 9 me digan que muy bien, pero le estoy dando vueltas toda la noche y en Zuberoa no yo, los 3 hermanos, seguramente le estamos dando las vueltas porque este hombre no ha salido a gusto y tal. Entonces, el décimo. Ese es el tema, ¿no? Que estás un poco preocupado de que todo lo que quieres es, y eso es muy difícil, porque yo creo que no pasa en ningún sitio del mundo, el 100% es imposible, la perfección existe, depende para quién, ¿no? Pero bueno, esto es lo que buscamos siempre, en lo que hacemos, por lo menos que sea feliz y contento. En un momento dado, en este sentido, los cocineros, cuando hubo un auge tan tremendo de la cocina, y llegó un momento en el cual yo dije más de una vez, y lo digo francamente porque así lo pensaba, que el mundo de la cocina hubo un momento que era un circo que se estaba pasando mucho porque nos estábamos poniendo, creo que de haber estado seguramente en los sótanos con que no nos conocía nadie y se tenía mala prensa, se consiguió hacer personajes pues un poco, por lo menos, que cara a la vista, pues gente pues también que se había hecho, dentro de lo que cabe, se había hecho un hueco en la sociedad, pero hubo un momento en el cual se hablaba tanto de cocina, se hacían tantas cosas fuera de la cocina que igual no había que haberlas hecho y tal, y dije que nos estábamos pasando y alguno me echó en cara de que no, ya sé que ha costado mucho y estamos ahí, pero vamos a ser normales, que no somos más que nadie y tampoco somos más que los clientes que nos vienen. Los importantes son los clientes, que sin la ayuda que nos hacen ellos, con que aprecien lo que hacemos, más encima que vengan a nuestras casas y paguen lo que hemos hecho, que son la forma de vivir todos nosotros, vamos a estar un poco en conjunto con la sociedad sin pasarnos y es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y entonces, arriba en nuestra cocina, vamos a defenderla siempre, por eso he dicho antes lo de las administraciones que deberían de contar también como empresas, porque pienso que así somos, pero vamos a estar, yo creo que haciendo lo mejor posible y cada uno va a hacer lo mejor posible y va a defender lo suyo propio. Y defendemos lo suyo propio por otra sencilla razón, porque Elena, tú sabes que en San Sebastián, en el entorno, en un sitio muy pequeñito, estamos muchos restaurantes con muchísima categoría, y más que el nuestro, vosotros con Pedro, con Martín, Andoni y tal, pero hemos estado en este círculo trabajando juntos muchos años, pero para la gente que viene de fuera también es muy importante que seamos distintos todos, que si no sería pues un aburrimiento que seamos más o menos parecidos, ¿no? Entonces, el defender cada uno nuestra cocina quizás sea lo que más valor le hemos dado a la cocina de San Sebastián y en su entorno, Donostialdea, como la llamamos nosotros, que eso es lo que queremos defender y vamos a defender siempre, por el bien de la cocina vasca y del bien propio de cada una de nuestras casas, y después ya el cliente, cada uno elige lo que más le gusta, y como viene mucha gente de todo el mundo que le gusta visitar todos, se van con la grata satisfacción de que han visto cocinas distintas, que para mí es muy importante. Bueno, Hilario, qué suerte tenemos que finalmente te dedicaste a la cocina, porque de haber seguido en el seminario te hubiéramos tenido ahí si no de papa, por lo menos de cardenal, por estas cosas tan claras que nos dices. De papa no sé, pero yo en el pueblo cuando dicen y que dicen, joder, antes la iglesia no había sitio para entrar, con el domingo de Ramos los Ramos no se podía ni entrar a la iglesia de los grandes que llevábamos, además los de los pueblos que eran los más grandes, y decía, y ahora se han vaciado y no va nadie, y digo yo, claro, no terminé en la cocina. Claro. Por una desgracia familiar. Murió el padre y ese fue el comienzo. Si no, igual hubiese estado en el seminario. En el Vaticano no sé, pero igual entre vosotros igual sí. Seguro que sí. Pero bueno, o sea, ir a Zuberoa es santificarse en todos los sentidos, no solo en el culinario, sino también, como ya veis, también en el espiritual. Luis,
tú ahora que estás en esa posición tan cómoda de haber pasado los trastos a tus hijos del día a día, pero sigues en la vida del restaurante, como dices, vas a comprar, puedes mirar las cosas con un poco más de distancia, no abrumado por el servicio y el reloj del servicio. ¿Cómo es esta relación con los clientes? Yo te escucho en tu vida digital mucho hablando de clientes y mañana, tarde y noche. Los clientes en casa son Dios, la verdad, pero desde siempre. Yo es que me lo paso pipa con ellos. Yo conozco el 90% de los clientes que vienen, pero el 10% restante que viene, hago lo que sea para saber cómo nos han conocido, cómo han venido. Incluso pienso que los tratamos con un plus para captarlos, ¿no? Pero tenemos clientes ahora ya de tercera generación, ¿no? Que has celebrado en tu casa, de estar en un pueblo, la mayoría de actos, desde comuniones, bautizos, algunas bodas y todo eso, ¿no? Y claro, eso te crea una relación pues muy especial con ellos. Es una relación de amistad, ¿no? Muchos clientes te dicen, no hace falta que nos dé la carta, danos tú de comer y de beber. Esa responsabilidad, pues cuando te dan esa responsabilidad, uno tiene que ser prudente, ¿no? Porque si venir a comer a mi casa pues cuesta pues el ticket medio de entre 50 y 60 euros, pues que no le cueste de más y les des bien de comer, ¿no? Y esa confianza hace que sean realmente amigos y hace la sobremesa con ellos y claro, me lo paso pipa aquí en la casa. Han conocido pues a mis hijos, han conocido toda la trayectoria de la casa. Ahora mismo que estamos con el rollo ese de los pollos, es que nos damos abasto. Y todo, el sábado pasado, que fue el primer día que vendimos, todo eran clientes de la casa. Qué alegría tenían de haber entrado aquí en este patio, ¿no? Y hagas lo que hagas, te siguen. Y eso que es una maravilla, es lo mejor del mundo. Y aparte que te ganas la vida con ellos. Es que imaginaros de que cuando tú tienes un invitado a tu casa, lo agasajas con lo mejor que tienes, ¿no? En tu casa. Tú imagínate, ese invitado viene a tu casa y encima paga. ¿Cómo no lo vas a tratar, pero en volandas? Bueno, yo digo muchas veces que el lugar en donde se come maravillosamente es grande, pero aquel en el que te hacen sentirte, aunque sea por un ratito, la persona más importante del mundo es al que siempre regresas. De hecho, a los que nos dedicamos a esto del periodismo gastronómico, todo el día te están llamando para ver dónde como, dime un sitio, dónde voy a comer. Y si no piensas mucho, a los amigos siempre le acabas diciendo los mismos sitios. Y entonces a alguno me ha llevado a preguntar, ¿pero por qué siempre me dices estos sitios? Y digo, porque si no voy a trabajar y estoy pensando en que voy a comer, a esos lugares voy 3 veces a la semana si hiciera falta, porque es donde yo me siento bien. Por eso siempre me acaban saliendo de modo automático esos mismos lugares, ¿no? Así que como comensal, pues Mira, ahora cuando te tratan así, está más de la mitad del trabajo y del éxito está conseguido. A nosotros ahora, con la historia hasta de la pandemia y eso, no hemos dudado nunca cuando vayamos a regresar, nuestros clientes van a regresar. Todos son también clientes prácticamente de proximidad, ¿no? Y sí, va a haber, es curioso, ¿no? Porque las reservas que hay ahora, que las abrimos hace un par de días, no hay gente mayor en las reservas. Todos son personas de entre 35 y 45 años, la mayoría, como los conozco a todos, pero no hay gente mayor, porque todavía tiene miedo. ¿Cómo lo manejáis vosotros, Javier? Vosotros tenéis gente que viene de todas partes. No sé cuánto es el porcentaje de clientes del Culler que son de la zona, pero sí que al final vuestro restaurante atrae gente de muchos lugares. Y quiero decir, no todos son de visita, ni el modelo de restaurante es de ir 6 veces al año. ¿Cómo mantenéis esta relación? ¿Cómo se mejora esa relación? ¿Cómo se cuida a los clientes? Sí, lo decía Luis, ¿no? Son nuestro particular Dios, ¿no? Al final hay que buscar ese
ese balance entre lo que tú quieres ofrecer y tu propuesta y lo que te van a venir buscando el comensal. Luego el comensal te va a ir pidiendo. Nosotros, curiosamente, teníamos claro que teníamos que empezar por casa. Así empezó Culler de Pau, pensando en el comensal gallego. Estamos a unos 45 o 40 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Pontevedra, y son 80.000 habitantes. No tenemos una gran población cerquita y sabíamos que teníamos y queríamos vivir durante todo el año del restaurante, no solo en los picos de trabajo. Ogrove es un pueblecito pequeño donde durante mes y medio triplica población y nunca pensamos en esos picos de trabajo. Pensamos en cómo hacer que viniera el gallego de las ciudades, el gallego que tuviera ganas de ver algo diferente. Recuerdo que esto lo hablé antes de abrir el restaurante con un compañero economista, sentados en una mesa, el restaurante cerrado, y como cuando nos preguntábamos quién podía venir y tal, pues a él le aparecía una nube negra y decía, wow, el gallego nos va a costar porque en teoría parece conservador y todas estas cosas. Y bueno, y como buen economista y buen amigo me dijo, esto va a ser ruinoso, Javi, es mejor que no abras. Y yo, como romántico cocinero, busqué ese equilibrio, ese punto intermedio, y creo que lo encontramos, pues pensando mucho en ese cliente gallego que al final nos defiende el restaurante todo el año, y después, eso sí, tenemos cada vez más comensal, cada vez más cliente que viene de todas partes. Teníamos este último año quizás un goteo más constante de cliente extranjero, pero sobre todo es cliente gallego y también eso de nacional, ¿no? Después, hablábamos del comensal. El comensal, San Comensal. San Comensal. Yo estoy metido ahí en la cocina y trato de salir a saludar, trato o si no salgo al hall, pues trato de salir al final de la comida, pero bueno, estoy más metido ahí en la cocina. Quien tiene ese valor de hacer que vuelva al restaurante el cliente, de que se sientan con confort, como en casa, donde las emociones, estos intangibles que es difícil de medir, se pongan encima de la mesa y lleguen al comensal para que también se emocione. Eso lo hace la sala, La sala, la gente de sala, en este caso, en Culler hay una sala que yo creo que es muy humana, es muy cercana, porque al final miramos por el ventanal que tenemos y tenemos la naturaleza. Los grandes discursos, o cuando hablamos del trabajo en el restaurante, con la sala y todo, solo me hace falta decirle que miren para afuera. Entonces, todo acompaña a que uno se muestre de forma natural, siempre bajo ese paraguas del rigor y la profesionalidad, pero la sala para mí es vital para que el comensal se sienta cómodo y vuelva y te haga sentir. La sala es vital y te haga sentir un poco como algo especial. Y después también creo que esa suma de información que se lleva el comensal, el cliente de tu casa, que es ya lo que tú generas y lo que pueden esperar de ti cuando vienen al restaurante, pero después es cuando ya cogen el coche, cuando vienen en el coche, cuando van mirando el paisaje, cuando llegan al restaurante, cómo lo abraza la huerta, nunca pierdes contacto con la naturaleza, entras en la sala y también estás en ese contacto con la... Yo creo que todo esto, sumado con el reino de la amabilidad, que es lo que tiene que ser nuestra sala muchas veces, hacen que uno se vaya feliz y que esa felicidad perdure. Yo no quiero esa felicidad del fogonazo, y son esa suma de todos estos detalles, pero yo creo que no podemos perder de vista al comensal, ¿no? Porque al final es el que te va diciendo y te va defendiendo el negocio y el restaurante, y también te va aceptando lo que tú vas proponiendo. También creo un poco en lo que decía, lo de la libertad del cocinero. Por supuesto, esto no es una norma ni es un método que funcione para todo el mundo. Cada uno que haga la cocina que sienta, y a partir de ahí
que se deje llevar. Yo creo en las cocinas redondas, que estén ricas, que tengan algo, alma, y que después cuando me vaya como un niño pequeño, ¿no? Bueno, no sé que lo que os voy a decir ahora no parece muy creíble, pero ha pasado 1 hora desde que empezamos a hablar. Habría que terminar ya, pero también como nos vamos a saltar las normas por un día, ya que es el último día, vamos a hacer una última ronda con una pregunta que tiene que ver con la familia, con el valor de los restaurantes familiares en este país, algunos muy importantes como los vuestros, algunos que llevan muchas generaciones, otros que llevan menos años como el de Javier, pero que igual es un restaurante familiar donde se vive de esa manera. Y aunque el ministro que hablábamos, el Alberto Garzón, diga que es un sector que no tiene valor añadido, yo creo que hay miles de corazones latiendo en este país, miles y miles de familias que han sido capaces de salir adelante, de ayudar a otros a salir adelante. Y si me permitís, y esta es una opinión personal, en todas las casas en donde se está guisando de manera familiar por tiempo, acaba viendo en las paredes un conocimiento histórico, un saber hacer, un modo de tratar que los hace grandes. Entonces sí me gustaría, antes de terminar, que pudierais hablar un poco de cómo se entiende esto del trabajo en familia, que a veces no es fácil, la siguiente generación tira del carro, no tira, aparece un hijo, esto que ocurre. Los podéis enredar lo que queráis, pero sí el valor de entender la cocina. Los restaurantes son un negocio, son una empresa, como decía Hilario, pero son más cosas, ¿no? Y os leo aquí una de nuestras contertulias de esta tarde. Silvia Soto Ortiz dice: en esta pandemia hemos conocido a los cocineros con corazones grandes y con esa vocación tan profunda. Damos gracias a estos días de confinamiento por habernos acercado a vuestro día. Os hemos conocido y ya formáis parte de nosotros. Tantas ganas de ir a vuestras casas. Venga, una última para cada uno y decimos agur. La verdad Elena. es que yo tengo que decir que trabajar en la familia, yo he trabajado hace muchos años en restaurantes donde yo era una empleada, a lo mejor no estaba demasiado tiempo y, bueno, pues nadie me decía gran cosa, todo iba bien, y yo, qué bien, ¿no? Trabajar en familia tiene una implicación, primero, por parte de tu familia, es decir, tus familiares directos, que tienes que aprender a saber utilizar las bases que a ellos les han funcionado muy bien, ¿no? Yo cuando empecé en el Arzac en los 90, claro, yo decía, a ver, esto es un negocio que funciona muy bien, entonces no... Y fui haciendo cambios y me permitió poco a poco. También hay que saber que si hay generaciones por detrás, hay que saberles escuchar. Y luego, otra cosa muy importante ha sido, o sea, yo en mi caso, mis padres han sido muy abiertos en ese aspecto. Ya desde el principio me decían, venga, aquí aporta ideas, porque si no, aquí no avanzamos, ¿no? Hay que ser abierto. Eso para empezar, pero por el que sigue, saber valorar lo que funciona bien y qué es lo que puedes cambiar y no. Y luego, también es muy importante el equipo que para mí es como una segunda familia, porque muchos de ellos ya, yo les he conocido desde que era bien joven, en ningún momento se negaban a aceptar las ideas, siguen muchos con ellos y cómo han sabido también dejar paso a las nuevas generaciones, porque muchos han ido jubilando, ¿no? Yo creo que el restaurante familiar, lógicamente, pues yo con mi padre discuto todos los días, ¿no? Eso te iba a decir, no creo que sea fácil. Y el día que no discute es que hay algo raro. 3 días sin reñir, digo, aquí pasa algo, ¿no? Lo mismo que estás rara. Entonces digo que estoy deseando volver, doy mucho ánimo a todos los restaurantes, que ha sido y sigue siendo una etapa muy difícil. Hay que escuchar a nuestros trabajadores, tienen muy buenas ideas, están siendo muy fieles y están siendo personas que nos están aportando ideas que, como nosotros estamos un poco bloqueados, a lo mejor no vemos más allá. Y sobre todo deseo mucha suerte, que vengan a los restaurantes a visitarnos y como somos buena gente en la hostelería, saldremos de ello, estoy segura. Y me da mucha pena los que no pueden reabrir, eso también lo tengo que decir, y esperemos que no sean demasiados a los que les ocurra. Esa es mi conclusión. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Espera, una cosa. Vamos a aprovechar que luego esto también, aparte de la vida directo, luego vía noticias y vía páginas de Sebastián Gastronómica, le damos mucho aire y lo escucha mucha gente.
y podéis dar alguna noticia de vuestras aperturas. Digo, por si están abiertas las reservas, si se sabe cuándo pueden ir, aprovechar ya este turno para poder contarlo, si el que quiera. Pues ya termino. Nosotros hemos decidido, si sigue todo en orden, reabrir el 1 de julio, por supuesto con las limitaciones de las distancias, queremos una seguridad, queremos tanto para el cliente como para los trabajadores. O sea que ya sabéis, reservas@arzac.es, ¿vale? Venga. Realmente estamos encantados de que venga la gente. Agur. Milla Esker, Elena. Hilario, familia. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo de la familia? Que llevamos, yo 51, Eusebio 2 años menos que yo, ya sabéis, ya son 49, José Mari 10 años menos, la mujer de Eusebio 35 años, pues estamos 4 de la familia. Y nuestros hijos han estado echando una mano cuando ha hecho falta en verano y así cuando estaban estudiando. Después han querido terminar sus estudios, no lo han hecho, pero por lo menos somos 4 personas que llevamos muchos años y un poco a la manera que nos ha gustado trabajar siempre, empezando los primeros, saliendo los últimos, atender a la gente todo lo posible aparte de cada uno en su puesto de trabajo, y entonces que ha sido fundamental para que Zuberoa, pues la gente que viene, pues vea pues una forma de trabajar y una forma de hacer las cosas que ahora con esto de la pandemia parece que todo es reinventarse y tal. En nuestro caso, y yo creo que en los que estamos aquí no lo vamos a cambiar nada, sino que vamos a mantener, porque esto es lo que ha sido nuestra casa, lo que hemos sabido hacer, lo que la gente por qué nos conoce, y entonces yo creo que vamos a seguir siendo fieles, como he dicho antes, en esa misma línea, y nosotros tenemos un poco la idea de abrir tenemos la seguridad de que vamos a abrir ya el 26 de junio, junto con las terrazas, los comedores. No será el 100% total, pero bueno, tenemos suficientes espacios en nuestros restaurantes, nuestras comodidades, por supuesto, con todas las normas sanitarias que exigen, porque esto también ha sido muy serio y hay que cuidarlo. Estamos concienciados, yo creo que todo el mundo tiene que estar, y bueno, siempre con mucha valentía y mucha calma, por una cosa sencilla, que en 50 años hemos visto crisis sociales muy grandes donde hemos vivido, crisis económicas no hace muchos años, que todo el mundo de la empresa estaba en nuestros restaurantes y de la noche a la mañana desapareció. También hemos salido adelante, ha costado mucho, y ahora también seguramente nos va a costar, y muchos, desgraciadamente, como ha dicho Elena, igual no van a poder ni abrir porque tienen otras circunstancias, pero con esa valentía y esa calma que creo que con los años uno aprende mucho y debemos de tener todos, saldremos adelante, porque ganas, ilusión no nos ha faltado nunca, y esto también nos ha ayudado a estar más cómodamente en casa, más a gusto nuestra familia, por lo menos ha podido disfrutar lo que antes no ha disfrutado, y después con la gran esperanza de que seguiremos siendo los de siempre, intentaremos ser incluso mejores. Bueno, es que ricasco, Suri. Hilario, a Zuberoa se podría ir como a misa todos los domingos. Bueno, yo tengo ganas de ir donde mis compañeros que estamos aquí, porque me parece que, como he dicho antes, lo importante es ser distintos, pero seguramente de una excelencia total, cada uno en su casa, que vamos a vernos cada uno en nuestra casa. Bueno, pero te comprometes en público a ir a la casa de estos 3 señores. Exacto. Cuando quiera. Y queremos verlo, una foto cuando haya salido. Hay que verte fuera de Oyarzún 3 veces. Mucho. Sería histórico. Bueno, a la de Elena igual sí, pero las otras lo quiero ver yo. Ay. Me apunto, fíjate si vas. Elena, tú también, ¿te apuntas? Yo también. Venga, pues hacemos una. Luis, vosotros, familia, ¿tú ya medio has pasado los trastos, o sí o no? ¿Cómo crees que influye todo esto? Aunque un poco has hablado de tu relación con los clientes, pero ¿qué alma crees que tienen vuestro restaurante respecto a algo que simplemente sea un negocio, una cadena? Primeramente, pienso que ser cocinero ya es una manera de vivir, ¿no? Y implica toda la familia, porque mis hijos han crecido en el restaurante, han crecido en él. E incluso cuando nos íbamos de vacaciones, pues hacíamos tournées gastronómicas, y desde muy pequeños pues ya estaban mamando gastronomía, ¿no? Tengo unas fotos ahí de los chavales ahí en el Michel Guérard que son una maravilla, tenían 8 o 9 años. Y la verdad, al tener mis hijos muy joven, pues
ellos, el Pau, que es el cocinero, a los 10 años ya quería ser cocinero y no quería estudiar. Y estuvo 2 años en el Racó de Can Faves y luego casi 1 año en el Celler de Can Roca. Y luego cuando él vino aquí al restaurante, cuando él entró por una puerta de la cocina, yo salí por la otra, porque no nos íbamos a entender, seguro. Cada uno tenía nuestras ideas. Pero hace 12 años que lo llevan ellos el restaurante, Pero y le yo les ayudo respetas. en lo que puedo. Ok. Y tanto. Sí, sí. Lo que pasa que yo les aconsejo mucho porque como conozco a la clientela, yo sé lo que les gusta a la clientela y luego los guío, ¿eh? Pero hay veces que no puedes a veces tengo que hacer intervenir a un cliente que le diga, oye, esto no está bien, porque si se lo digo yo, me manda a tomar viento, ¿no? Y tengo que usar al cliente, ¿no? O si hace alguna cosa que no me gusta, que yo sé que no le va a gustar a mis clientes, no la vendo. Y como ve que no tiene que salir, no sale de la carta, pues luego tiene que sacar. Son pequeñas argucias que hace que la sangre no llegue al río. El poder ¿no? fáctico Pero, en la sombra, bueno, sigue eso es la trabajando. experiencia. Habría que tenerlo aquí al lado, al Pau, a preguntarle, Sí. a ver si de verdad le dejas o no le dejas. Elena se ríe. No voy a volver para atrás, Sí, sí. no voy a volver para atrás, pero Sí. Elena se ríe. Algo ahí debe haber también. Sí. Y cuando vengan y Elena viene a mi casa, y no te preocupes que voy a subir a las redes la foto con ellos. Venga, ya verás. Javier, y terminamos. Sí, yo me reía, Luis, porque al final yo también, mi padre, yo cociné, guisé con él desde los 11 años, 12 años que me tiene cerquita, porque me tenía que atar en corto sí o sí. Antes no lo entendía, era casi mi enemigo y después entendí y voy entendiendo cada vez más. Yo trabajé con mi padre, pues eso, en cocina y creo que hay un momento en la vida que partimos de puntos, nos vamos alejando. Es generacional, no es fácil dar el relevo ni es fácil acercarse a que te den el relevo. ¿Por qué? Porque tú llegas con tus impulsos de querer demostrar no sé qué y enseñarle a tu padre cuando, vale, yo me equivoqué mucho en este sentido, pero al final es un toma y daca, es un ir entendiendo, es el que mi padre al final va viendo que tú tienes que agarrarle. Para que tu padre confíe en ti, tienes que sacarle y que vea que tú vas haciendo mejor y que tú no vale de nada, es que tú no me dejas, no, sácale tú. Y ahí es cuando el relevo va a ir viendo, ¿vale? Y yo vengo de una generación currante, yo quizás mis padres son mi ejemplo, son mi anclaje. Nací en la emigración, mis padres estuvieron en la emigración, curraron mucho y siguen trabajando. Con 70 y pico años mi padre sigue en cocina y me da felicidad verlo, el gesto, cuando a veces pensamos que 40 y pico años ya tengo todo hecho de cocinero, cuando tú ves a un cocinero de 70 años cocinando, ves cómo agarra las cosas, cómo las siente y digo, hostia, aún nos queda mucho para estar en nuestro mejor momento como cocinero. Para mí mis padres son fundamentales en mi crecimiento como persona, por supuesto, pero también como cocinero. No fui un chico fácil. Tengo muy presente su historia, tengo muy presente sus dificultades y mi obsesión es intentar, va a ser muy difícil llegar a su nivel, va a ser muy difícil, pero intentar de alguna forma es como ese camino por el que yo quiero algún día, incluso si puedo, demostrarle que, bueno, que hicieron una buena cosa. Después, en el restaurante... aquí vivimos todos, vivimos mis hijos justo encima del restaurante. Bueno, siempre digo que vivo abajo y de vez en cuando subo, pero es mi gran suerte porque estamos muy despegados de nuestro hogar, de nuestra casa, muchas veces por las horas que le dedicamos al trabajo, por estar en las cocinas, por estar en los saraos, mi suerte es tenerlos cerquita, porque si los primeros años... veía que mi hijo pasaba de mí y con indiferencia, me trataba muchas veces, porque yo no estaba mucho tiempo con él, traté de encajarlo y me di cuenta que era muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con un restaurante, pues eso, tienes ciertas ocupaciones que te impide estar al 100%, pero si tú vas pensando en esto, los tengo arriba, me di cuenta de que el restaurante funciona
como parte educativa también, mostrándole valores. El equipo es maravilloso, las personas que trabajan aquí para mis hijos son como su parque de atracciones, los cuidan, ellos respetan el trabajo de la gente que lo da todo aquí, de las personas que lo dan todo aquí. Tenemos la huertita, bajan conmigo. Al final, y pasando el tiempo, después de estos primeros años, es una suerte para mí que no haya fronteras entre mi vida personal y mi vida familiar. Sí tengo claro que ellos ojalá elijan lo que quieran ser, que esto no les condicione a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eligiendo su futuro. Bueno, un poco resumiendo, algo que pensaba que podía ser difícil de llevar por si me llevaba el trabajo arriba y si al final no era capaz de desconectar, siempre me pasa lo mismo y tengo la misma sensación. Subo las escaleras, que son 20 escalones, y huelo a zapatillas y a hogar. Y es en el fondo la manera para mí de poder, pues no deber nada a nadie. Yo tenía la sensación de que tenía que devolver muchas cosas cuando me metí en esta locura que se llama Culler de Pau. Y bueno, y esta es una de ellas, de ir dándole a los que le quité al principio, ¿no? Es una cuestión de, pues eso, de ir encajando las cosas y de que hay que entender las circunstancias y los momentos para poder estar más cerca o más lejos, ¿no? Y a veces a uno le toca el padre que le toca. Es difícil elegir. Y bueno, para despedir, abrimos el día 1 de julio. Abrimos con, yo creo que con más ganas que nunca. No paramos en estos 2 meses desde que estuvimos, pues eso, confinados todos, porque si te paras te mueres. Siempre hay algo. Yo creo que hay oportunidades, debe haberlas y las hay que buscar ese huequillo. Yo creo que es importante observar, mirar para adentro primero, observar los recursos que tienes cerquita. La pena es del que se caiga ya y que no pueda asomar la cabecita otra vez. Hay muchos proyectos que empezaron con dificultades y esta es una bien grande, pero confío en que a veces pensamos que tenemos poco alrededor y es mucho. Hay que quizás también contenerse un poquito, contener las ambiciones, mirar para adentro y hay hueco, hay oportunidad, vivimos en un país maravilloso. Yo creo que la gente va a querer seguir comiendo, somos cocineros, tenemos un arma maravillosa de cambio en nuestras manos y hay que empezar por cambiar nosotros para poder hacer ese cambio de forma en comunidad, ¿no? En el fondo. Pero yo creo que vamos a salir sí o sí. Y después, otra cosa, yo ya no hago mucho caso a todos estos comentarios, y menos ahora, de políticos. Es evidente, ¿no? Al ritmo que van, es evidente. Y lo que sí es bueno y debería ser una responsabilidad nuestra es en política se habla todo el año. De la política se hace todo el año y la política no es esta mala política, es el arte de convivir, es el arte de aportar, de dar sin esperar nada a cambio. Y yo creo que a veces funcionamos como francotiradores. Es el momento de, sí, exigir, ser vigilantes, pedir responsabilidades, tienen que ayudar al sector, tienen que inyectar liquidez, dinero tiene que haberlo. Si lo hubo para no voy a decir para quién, pero en otras épocas tiene que haberlo para quien lo necesita. Las ayudas tienen que ir de manera equilibrada y justa y las tiene que haber. Bueno, pues yo voy a añadir pocas cosas. Creo que ha habido mucha gente que se siente reflejada en vuestras historias, gente a la que habéis inyectado de energía y de entusiasmo y esto sí que es valor añadido. Yo, desde luego, me voy feliz y contento porque no se me ocurre un cierre mejor para lo que nos ha mantenido aquí durante un mes tratando de echar una mano también a toda la gran familia de la cocina. Así que, Elena, Hilario, Javier, Lluís, muchísimas gracias por ser el mejor postre del mundo, pero después del postre viene el petit four y también tenemos un petit four. Y para cerrar, como bola extra para aquellos que os habéis portado tan bien, que nos habéis seguido hasta el final,
leo todos vuestros comentarios y la verdad me emociona hacerlo. Tenemos una cosa muy especial. Dan Barber, que os habíamos prometido que estaría por una cuestión de agenda, no lo hemos pedido incluir aquí en este grupo fantástico, pero sí que nos ha mandado un vídeo muy interesante. No es un vídeo de saludo, es un vídeo con mucho contenido en el que habla 10 años después de Blue Hill, un hombre que ha inspirado tanto en lo que tiene que ver con el movimiento de la cocina ahora a nivel internacional. Nos cuenta lo que está haciendo, un vídeo cargado de inspiración, de ejemplos y de contenidos. Os dejamos con él y nosotros nos vamos pues con la música a otra parte. Con el compromiso de Hilario Arbelay de que va a salir de Oyarzún y va a ir al Culler de Pau y al Seller, lo de Arzac creo que sí. Y bueno, hará falta, no sé si hará falta un notario, pero yo iré para ver eso cuándo se produce. Y con esto, adiós, hasta la próxima. Nos vamos a ver en Gastronómica en octubre. En breve tendréis más noticias. Y si me permitís, aunque nosotros no somos los protagonistas, pero sí que creo que hoy en este cierre deberíamos recordar a toda la gente que ha hecho posible que este Gastronómica Live pues haya tenido lugar. Y los voy a citar a todos. No son pocos, pero tampoco son muchos. Son unos valientes. Laura Rodríguez, Camino Marín, Dani Gómez, Paula Ocampo, Ana García Lomas, Amalur Martín, Loli Pinadero, Miguel Crespo, Carla Vidal, Mónica Ramírez, David Salvador, Cristina Soriano, Anchón Benito, Isaskun Errasti, José Carlos Capel, Carlos Maribona, Xavier Agulló, Filip Regol, Emilio Rodríguez, José García, Javier Yurrita, Alba Jimeno, Rosé Torras, Félix Rivadulla, Íñigo Irebarne Garay y bueno, yo soy Benjamín Lana, que me quedo el último, el burro para que no se espante. Agur ondo izan hurrengo arte. Agur. Agur. Deu. Deu.